Mira, por aquí ando, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Ventura Medel, ando por aquí apoyando como siempre la parte cultural. Ahorita estamos aquí en el parque frente al Hospital Siglo XXI, ensayando y dándoles algunos tips con el grupo folclórico, el grupo de la danza Diablos Afro Cosecha. Tuve la fortuna de estar el día viernes en el Palacio Nacional de Bellas Artes con el grupo de Diablos, los Cuisleños, el cual coordino. Después de ese dilema de dimes y diretes, de esos comentarios en las redes sociales, que el grupo de Amalia Hernández presentó la danza de los Diablos y pues eran jóvenes de su ballet, se vieron en la tarea de traer realmente lo que es la danza de los Diablos y prueba de ello se llevó a un concurso, a una selección, y el afortunado salió mi grupo de Diablos, los Cuisleños, el cual su servidor coordina. Tuvimos la fortuna de poner en alto el nombre del municipio, el estado de Guerrero y esa gente afrodescendiente, la cual se encuentra allá, en Coajiniquilapa. La danza de diablos viene de toda la región de Costa Chica, del estado de Guerrero principalmente y de Oaxaca. Esta danza es de origen africano, se puede decir que llegó a estas costas con los intercambios de esclavos. Pues bueno, llegó a nosotras como una forma de rebeldía, de rebelarse al patrón, lo hacían a escondidas, como una forma de rebelión y de pedirle al dios Ruja para ser liberados de la esclavitud. Ahora con el sincretismo y adaptado a las costumbres religiosas, la bailamos en los días de Todos Santos y pues bueno, ahora la tradición es ir por todas esas almitas a los panteones y traerlas de regreso al plano terrenal, a nuestros altares, con nuestras familias. Y la tradición es por eso es ir a los panteones y bailar agachados porque traemos las almitas con nosotros en nuestros hombros. Dentro de la danza de los Diablos se ejecutan 3 instrumentos. Uno de ellos es la armónica, que se adquiere en las casas de música, en las casas comerciales. El siguiente instrumento es una charrasca, que es una quijada de burro, una quijada de caballo, que al frotarla con un cuerno produce la esencia, el sonido especial del zapateado. El siguiente instrumento es un bote, un tecomate o un tortillero, conocido como arcusa o como tigrera. Sobre el orificio lleva una piel curtida de res o de venado que al frotarla con cera a esa varita atada con tirantes produce ese rugido tan especial de tigre. Por eso se le conoce como la tigrera. Son 3 instrumentos únicamente exclusivos que se utilizan dentro de la danza de los Diablos. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenidos a Enclave Cultural, el espacio de cultura del canal de Julio Astillero. Soy Juan José Rodríguez. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda Rodrigo González. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Enclave Cultural. Y hoy tenemos un gran invitado, como todos los que hemos tenido, por supuesto. No es por adornarnos, pero creo que así ha sido. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a un cantautor, a un trovador, yo diría un trovador moderno, un trovador de nuestros tiempos, un poeta, cancionista. Yo diría que casi renacentista, de estos multidisciplinarios, pero del siglo XXI. Por supuesto, él es Miguel Insunza y hoy lo tenemos en Enclave Cultural para ustedes. Muchas gracias. Bienvenido. Carnales, Mi querido Miguel, qué gustazo que estés aquí con nosotros. Gracias, un gustazo conversar con ustedes, que siempre son garantía de buena charla. Esperamos no aburrir al público. Yo creo que no. Creo que tenemos un montón. Les contamos unos chistes o algo. Tenemos muchísimo. Creo que no fue nada desatinado decir que eres como un renacentista. Buscas siempre nuevos horizontes. Cuéntanos primero de dónde vienes. Hombre, qué honor, gracias. Bueno, yo soy un cantautor nacido en el estado de Sinaloa. Ajúa. Ajúa. Después me fui a la ciudad de Querétaro unos años y ya tengo como pues más de 20 años viviendo en la Ciudad de México, siendo un animal de los estudios de grabación y de los espacios de música independiente. Y bueno, soy cantautor.
soy escritor también de poesía y productor también, ingeniero de audio, ¿sabes? Ahora somos renacentistas a fuerza porque la modernidad nos porque demanda. hay que perseguir la chuleta. Y porque hay que corretear la chuleta, entonces todos vamos desarrollando diferentes disciplinas, el cantautor que diseña, el productor que canta y así. El que maneja las redes sociales. Exactamente, ahora todos Pero somos un poco... venimos justo de esto de la autogestión. Exactamente. No estamos en una época en la que las disqueras, como pasaba hace 20 años, te soltaban 200,000 pesos, $20,000 en esa época para hacer un disco. No, Hoy su esperanza. estamos como mucho en la autogestión. ¿Cómo empiezas tu carrera como cantautor? ¿Cómo te descubres como cantautor y empiezas? Bueno, después saliste también de un concurso importante. Sí, fíjate que yo comencé a hacer mi carrera de cantautor en la ciudad de Querétaro, en un foro allá por el año 99, 2000, por allá, que se llamaba Cuadros Galería Café, que era un espacio, pues el equivalente, digamos, como el Foro del Tejedor, digamos, de aquella época, pero en la Ciudad de México, de Querétaro. Y ahí convergían muchísimos cantautores de diferentes latitudes. Llegó a cantar gente como Pablo Milanés allí. Comenzaba entonces a darse a conocer la primera generación, o bueno, la que nosotros conocemos como la primera generación de cantautores de la canción informal, con Fernando Delgadillo, etcétera. Entonces yo comencé ahí haciendo covers. Primero cantaba covers en inglés, del folk en inglés, de James Taylor, de Cat Stevens. Y ahí me introduje un poco a la escena de la canción y comencé a hacer mis pininos. Estaba estudiando la carrera de periodismo. Después firmé con una compañía discográfica, con la compañía Sony BMG. Bueno, BMG, que después se fusionó con Sony. Y eso me trajo a la Ciudad de México ya con un disco, y anduve de promoción con ese disco un rato, y después me enfrenté, digamos, al reto de la independencia, que era cuando comenzaba fue una época muy, muy crucial, digamos, de la industria de la música, porque en ese momento estaba desapareciendo casi ya el formato del disco primero, físico, y después nos tocó el formato de la desaparición de la modalidad de la música en venta, porque ahora en realidad es en renta. En renta, la tienes por los minutos que la escuchas. Exactamente, ya no se vende la música, sino se alquila. Entonces, a mí me tocó toda esa transición. Después, por ahí, por el 2006, fue que yo empecé a moverme más como independiente después de estar un par de años con la discográfica y de darme cuenta que no pasaban grandes cosas y que, digamos, las discográficas no tenían muy claro el plan de cómo desarrollar a un cantautor que no fuera, digamos, que no se suscribiera, que no se subordinara a los modos de la industria, ¿no? ¿Ya lo tienen? Todavía no. No lo tienen, yo creo, aunque bueno, hacen intentos muy valiosos con algunos artistas que yo respeto y admiro mucho, pero como que, por ejemplo, a veces te querían mandar un programa de televisión así de esos de la mañana de concursos y no sé qué. Y entonces tú decías, brother, o sea, se supone que yo vengo a proponer un tipo de canción que probablemente tiene alguna propuesta o diferencia con la música que hay en la radio. Entonces eso era difícil de colocarlo y bueno, entonces yo me fui a lo independiente. Algo muy interesante justamente en ese disco que mencionas, Juguete de Madera del 2003, que defendías ahí también un repertorio de esa generación anterior a la tuya, ¿no? Alejandro Santiago, Gerardo Peña, sí, Antonio Vega, y dije, grabando BMG estos temas, a mí la verdad me sorprendió en ese año cómo es que un cantautor que firma con una transnacional le dejaron grabar esos temas. Fíjate que es muy curioso porque lo que fue la hazaña es que me dejaran grabar mis temas, porque ellos tenían en esa época como un botón de escape, de salida, por si no vendía un disco, tener algunos covers. Entonces a mí me pidieron un porcentaje, digamos, de versiones en el disco, que eran como unas 3 canciones o algo así, de un disco como de 13 canciones. Entonces yo colmilludamente agarré 2 canciones que dije, bueno, pues cover es cover, ¿no? Agarré 2 canciones, una de mi amigo Alejandro Santiago y otra de Gerardo Peña. Y la canción de Antonio Vega, de Lucha de Gigantes, era porque me pidieron una versión más jazzy de esa canción para el programa de Big Brother, ¿te acuerdas? Claro, sí. Entonces, por eso se incluyó esa canción en el disco. Pero la hazaña era poder salir con un material independiente. Era un riesgo, la compañía tenía mucho miedo de lanzar a un cantautor porque
pues le tenían mucha confianza a, digamos, el modelo de negocio que tenían de los proyectos que tenían un rédito muy rápido. Los ya probados, las canciones que siempre han sido probadas y que muchas siguen dándole vueltas a las canciones de los 80 y seguimos oyendo a Juan Gabriel en versiones nuevas. Claro, y además estaba muy de moda que las disqueras desarrollaran el proyecto en lugar de encontrar un proyecto que ya funcionara, y lo cual representaba un riesgo. Evidentemente, ser un cantautor siempre era una propuesta y era tratar de hacer una carrera a largo plazo. Por supuesto, esto tenía un riesgo de empujar. Ahora Sí, es, muy lento. es curioso porque este disco sale después de que tú estuviste en Operación Trufa y tuviste una vitrina muy interesante en Televisa. O sea, ni por esa vitrina impulsó tanto ese disco como para que en 2 años decidieras salir. No, fíjate que de hecho hubo una cosa que sí le respeto mucho a BMG. Ellos me sacaron, digamos, de ese contexto rápidamente, me firmaron y me hicieron un disco como autor, porque en realidad la promoción que a mí me había dado ese proyecto de televisión tenía que ver completamente como intérprete, como cantante, no como cantautor. Y entonces ya tomar el riesgo de cantautor se trataba de otra ecuación, ¿no? Y además, pues yo experimenté lo efímero que puede ser la promoción que te puede dar los medios como la televisión, que en un momento estás y de un momento a otro, llega si no estás ahí. Sí, yo después entendí, por eso salen en lo que se los propongan, ¿no? O sea, muchos artistas terminan saliendo en novelas o terminan haciendo cualquier cosa porque se trata como de estar siempre mantener vigencia, pegado así, tocando base para tener una vigencia, ¿no? Entonces fue enfrentarme a una cosa completamente diferente, tratar de propagar mi música, pues en ese entonces por los medios de la radio y etcétera. Pero pronto me di cuenta de que no generaba, no sembraba en el público, digamos, en el segmento al que iba mi canción, que después de muchos años, pues lo logré encontrar en la vida independiente. A mí me llama mucho la atención que puedes incursionar en el pop, y yo defiendo mucho el pop. Por un lado, siempre he proclamado que Phil Collins es pop y Paulina Rubio es pop. Sting es pop. Y hay años luz de distancia entre los dos extremos. Claro. Digamos. Tú logras hacer un pop muy bien hecho con acordes que no son el te quiero mi amor, no me dejes solo que tanto criticaba Silvio Rodríguez, el círculo de sol que tantas vueltas le han dado. Se vale todavía se pueden hacer canciones de amor, baladas que sean interesantes y que nos descubran algo nuevo. Pues yo creo que sí. De hecho, mira, me llama la atención que tú lo describas como pop, porque a mí me encantaría que tuviera un poquito ese más, que me ayudara a que mi música fuera más dúctil, porque yo veo muchos cantos. Bella tiene algo de pop. Pues sí, es una cosa, digamos, como medio shuffle, ahí medio groovy. Ajá, groovy. Digo, pues si hablamos de pop como artistas de la canción, como quizás, bueno, a lo mejor John Mayer tiene ese tipo de cosas que sí son pop. Bella es perfectamente radiable. Podría ser muy comercial y puede gustar. Pues me hubiera encantado que la pusieran en la radio. Pero fíjate que de repente yo, cuando estaba más chavo, ya escribía de una manera en la que quizás a la disquera le sonaba medio aseñorado. Wow. Entonces sí, yo me acuerdo de es que no es de comentarios de los productores, así como decir, ¿cómo ese de sigo pensando que el destino cabe en tus zapatos? O sea, por ejemplo, esa canción dice eso, ¿no? Sí. Y bueno, yo tengo también un lado de más experimental en mi música, que quizás abreva de los géneros del jazz, del hip hop, etcétera, del funk. Y fíjate que muchos cantautores en la escena actual que tienen canciones baladas de amor son a los que mejor les va, aún en la escena independiente. Entonces, por supuesto que las canciones que son más universales con las temáticas de amor, pues son más dúctiles, ¿no? Y yo siempre he dicho, Miguel, cuando me platico con él de cantautores mexicanos, siempre he dicho que tu canción, y ya lo hemos platicado en algún otro momento, se nota y se percibe en cada disco esa madurez de la pluma. Gracias, canal. Incluso después del disco, incluso en este disco de BMG hay canciones muy, muy bellas. El brinco, que nadie se entere, y luego pasas a Circo Bicicleta. Y yo creo que en esa etapa veo que es como tu consagración como un autor de canciones con letras ya más maduras. Y bueno, Fábrica de Aves fue ya
el boom, ¿no? Ya el que veíamos ya a Miguel, pues ya hecho un trovador moderno con esa música que abreva de estos tiempos, pero también está arraigada la raíz y el buen uso de la palabra. Gracias, hermano. Fíjate, ¿qué te digo? Para mí siempre fue un horizonte, una canción que propusiera siempre a los trovadores. Y hasta miedo nos daba entonces decir la palabra trovadores si había cerca una disquera, porque nos tenían estereotipados y muy relegados, porque justo nos gustaba buscar otras formas de decir las cosas, ¿no? Y en esa búsqueda, pues uno va poco a poco encontrando su caja de herramientas. A mí siempre me ha llamado la atención la poesía, por ejemplo, pero siempre es un riesgo. O sea, siempre poner el texto o ese tipo de textos en canciones relega un poquito o segmenta un poquito sus escuchas. Por supuesto, es un gusto que nosotros, y un privilegio, un logro lujo que nosotros nos damos. Y yo soy muy feliz con esa construcción. Yo fui poco a poquito ahí armando mi cajita de anzuelos, de herramientas, como mis enseres de pesca poco a poquito. Y así fui desarrollándome como músico también. En un principio nosotros echábamos broma que éramos de la tribu de los cantautores solistas, decíamos, porque todas las canciones las hacíamos en el círculo de sol. Entonces, después pues nos vamos inquietando. En algún momento, fíjate, es muy loco cuando hablamos de la música de las canciones. En algún momento yo me encontré con opiniones que me decían, híjole, ya esos acordes, le decían el acorde de la quincena disminuida. Es el que cobramos generalmente en este medio. Exactamente. Ya cuando empiezas a ponerte un poquito más experimental, o a nosotros que nos gusta la música brasileña y así, ya empezabas como a alejarte de lo que podía tener una conducción, de los acordes de peluquero que le dicen él. Claro, porque Sol es que mayor, mucho mayor, del pop séptima está allí, está en cosas que sean más fáciles. Yo después de mucho tiempo lo entendí, dije, claro, los que están sacando tus rolas, de repente te dicen, oye, ¿qué araña pusiste ahí? Que y es de alguna forma un impedimento para que tu música tenga un flujo con los otros que están sacando tus rolas. Una vez me lo dijo mi amigo Fernando Delgadillo, me dijo que a veces las canciones muy complejas de los cantautores generan justo esa distancia con el vato que la quiere tocar en la fogata, ¿no? En la bohemia, pero tú le hiciste un arreglo bien que a ti te estás ahí virtiendo como guitarrista, pero el otro dice, ay, güey, está muy barroco. Me la pusiste difícil. Sí. Pero sí has sabido tener ese prestigio como autor de canciones y al mismo tiempo generar un público. Gracias, hermano. Fíjate que yo he sido beneficiario de los primeros cantautores. Voy a hablar claro primero de la canción Informal, que es la etiqueta que propuso Fernando Delgadillo, y esa camada de cantautores donde estuvieron Alejandro Filio, Fernando Delgadillo, Alejandro Santiago, Mexicanto, todos ellos fundaron los espacios de los que nosotros después nos servimos, es decir, pavimentaron el caminito por el que nosotros transitamos. A ellos les tocó ir a las universidades, a mí también me tocó mucho, pero ya estaba más o menos sembrada esa semilla, pero ellos fundaron muchísimos foros. Hoy por hoy, México es uno de los lugares que más foros independientes tiene, y cuando nosotros vemos lo que sucede en otros países, ellos se quieren venir para acá porque aquí hay una escena del jazz, de la canción de autor, del rap, de lo que sea, porque esa generación fundó ciertos espacios que hoy son el circuito de trabajo de nosotros. Totalmente. Entonces, la verdad, yo tuve mucha fortuna de ser la generación que vino después, ¿no? Eres como, digamos, yo creo que es como el punto medio de esa generación, incluiría también a David Aro, Marcelo Alejandro, pero bueno, un poco más atrás de ellos. Claro, sí. Pero, sí. Y con estas generaciones nuevas de los 2000, que en el movimiento de la canción de autor independiente siento que se aligeró mucho el discurso. Bueno, pasó un fenómeno muy interesante, que, bueno, sería una conversación larga, pero... Vamos a hacer un programa de 3 horas. Un programa de 3 horas. Pero a ver si lo puedo resumir. Yo creo que en el momento en el que se democratizó la producción, que cada quien pudo hacer un disco en su casa, empezaron a venir a esos espacios gente que hacía sus rolas también en su casa,
que no venía de la escuela de los cantautores. Nosotros, por ejemplo, yo tomé los talleres con David Aro, mi maestro es Rafa Mendoza, Marcial Alejandro, son los caballazos que nosotros nos legaron más o menos una forma de hacer canción y una serie de códigos de apreciación. De repente se empezaron a hacer famosos gente que venía del YouTube. Es decir, que pum, de repente, ay, ese vato es súper famoso y yo no sabía. Porque encontraron una manera directa para llegar al público que ya no tenía que ver con los... Más que de escribir o de producir, de difundir. Y no tenía que ver con ser vistos en los foros o acompañados de esos cantautores. No tenía que ver con que te legitimara la generación que iba arriba de ti y esas cosas. Te legitimaban los likes. Te legitiman los likes. Entonces, ¿qué pasó? Que esos empezaron a decir, ¿ya dónde tocamos? Y empezaron a llegar a los foros de canción de autor. ¿Con el auge del MySpace? Primero con el MySpace, que ya es un pueblo abandonado ahí. Pero sí, el MySpace por esa época fue. Pero yo creo que el YouTube tuvo mucho que ver en que tuviera flujo otra gente que estaba haciendo música y fue como si fuera un atajo, ¿no? Entonces luego esa gente empezó a tocar en los espacios y venían con otra información, con otras influencias, con quizás una síntesis, con cosas más sencillas, pero que conectaban muy bien con otra generación. Tú no sucumbiste a esto porque tu producción sigue siendo muy compleja. Eres un artista que cuida mucho el sonido, que sabe distinguir entre un buen micrófono, una pedalera, incluso haces un show completo con una producción donde oyes una mini banda y no la encuentras y dices, está el playback. ¿Cuál playback? No, lo estás generando en ese momento. En mi tierra, a falta de pan, tortillas, dicen. Pues imagínate, a nosotros nos gustó siempre, o teníamos una referencia de artistas que venían con banda, nos gustaban los artistas como Javan en Brasil, claro. O los cantautores en Estados Unidos, y nos gustaba el jazz y nos gustaban cosas de la producción que no podíamos llevar a muchos espacios donde a veces es la realidad, ni siquiera cabe la batería en algunos espacios en los que nos toca presentarnos. Cierto. Tenemos una amplitud de foros que es bellísimo. A veces nos presentamos en grandes festivales, a veces nos presentamos en teatros hermosos, a veces nos presentamos en foros de jazz y a veces nos presentamos en peñas, que son, para los que no saben, las peñas son café de autor donde la gente va a escuchar la música, pero el escenario es muy compacto y el equipo de sonidos. Entonces teníamos que hacer una síntesis de todo eso y yo comencé a explorar la cosa de los loops, por allá como por el 2004. Fui de los primeros que empezó a lupearse y encontré una manera, un sonidito de hacer una síntesis de mi banda o de mi producción en los loops y de alguna forma se convirtió en un sello que me ha dado un flujo también por ciertos espacios más alternativos. Y lo mismo pasa en tus producciones, en los discos. Si bien los puedes producir en tu propio estudio, cuidas muchísimo el sonido y es algo que ha faltado en muchos cantautores. El hacer una canción y decir, bueno, tengo talento, esta es mi canción y puede ser algo interesante y la producción a veces deja que desear. Yo siento que la producción, o sea, el mundo del audio está emparentado, digamos, con la plástica. O sea, es la plástica invisible. Es un espacio de expresión muy interesante. Yo creo que hay grandes artistas del sonido involucrados en producciones a veces. O sea, te puedo mostrar o nombrar, quiero decir, gente o artistas que tienen un trabajo de producción como Radiohead, por ejemplo, que dices, te pones unos audífonos y dices, esto es una obra de arte del sonido, además de la canción, además de la banda. O sea, hay un espacio de creatividad muy grande y yo me apasioné hace muchos años sobre eso. Tengo grandes maestros, mi hermano John Gibe, que es un gran ingeniero, y muchos con los que he conversado, que me van dando tips. Soy un ingeniero empírico. Paradójicamente he tenido algunos reconocimientos, primero como productor y como ingeniero que como artista en la industria, me refiero, porque sí, de verdad, tengo una gran afición, una gran pasión por el audio. Me parece un universo, bueno, yo lo comparto contigo. Sí. Es un universo hermoso, el universo del audio. Por cierto, recuerden que hay la sección de canciones, no nada más la entrevista. Después de este programa estará la sección de canciones con Miguel Insunza y recomendación, escúchenlo con audífonos. Porque el sonidazo con audífonos va a ser un gran sonido que hemos logrado en la sección de canciones. Gracias. Ahora, Miguel, tú eres un artista independiente. Hay muchos especímenes en toda esa fauna cantautoril mexicana, pero que vemos que las canciones a veces
no se difunden solas, sino hay que tener una estrategia. Tú como artista te has distinguido porque has sabido cómo difundirse, a diferencia de otros cantautores que, creo yo, a título personal, se automarginan, se victimizan de que mi canción, si bien es buena, es que nadie me quiere escuchar. O sea, soy un genio incomprendido. ¿Cómo hacer que esa canción artesanal, con esa calidad musical y en el sonido, vaya tomando rumbo y sendero por encontrar el mercado? Encontrar el mercado, pues. Híjole, ese es un tema muy delicado. Yo creo que hay grandes genios en este país incomprendidos o que no les ha hecho justicia a la revolución. No voy a decir nombres, pero yo los tengo aquí en mi mente. Son increíbles compositores que en gran parte han sido escuela de muchos de nosotros. Yo siento que el nivel de complejidad de una canción es un riesgo. Sí. Y cuando tú estás dispuesto a tomar ese riesgo, cuando escribes una cosa que probablemente se parece más a un poema, ya tienes que tener la conciencia de que eso va a ser elitista por naturaleza. Es decir, va a segmentar el público que tenga el gusto, porque la poesía es de lectores entrenados, es un gusto desarrollado. Pero ¿es elitista o no es masivo? No, es elitista, pero no lo digo elitista en el sentido de segregar a alguien. Es elitista en el sentido de que es, por naturaleza, está direccionado o dirigido hacia un público que es entendido o que ya tiene unos códigos de apreciación y disfruta de la poesía. Porque si no, entonces la gente pierde la escucha y dice, no entendí, por ejemplo, ¿no? Ahí es importantísima la formación de públicos. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, el fenómeno que sucede en Argentina, por ejemplo, donde tuvieron una generación de rock con letras muy poéticas, con Spinetta, Charlie, Fito Páez también en su medida tomó sus riesgos. Y yo creo que eso de alguna forma hizo que la gente apreciara o ya estuviera predispuesta a un lenguaje más arriesgado o a una transformación del lenguaje que no fuera el lenguaje unívoco. Entonces, allí es mucho más dúctil una propuesta arriesgada en términos de la letra, como igual sucedió en Brasil con la música. Es decir, ahí se puso de moda una cosa mucho más compleja que prácticamente era jazz en su música folclórica, ¿no? Que hablamos del samba y el bossa nova, Tom Jobim, etc. Y eso también fundó unos códigos de apreciación en Brasil, por lo que ahora una música más arriesgada, casi jazz, puede ser pop, hablando en términos de popular. El MPB famoso. En México nosotros fuimos, digamos, víctimas de la educación emocional Televisa. Siempre el domingo formó esta generación de los 70 hacia acá. En la que el modelo de negocio pues era de recoger rápido y no de mucho riesgo. Hay cosas excepcionales en esa época, pero sí se fundó una manera de hacer música y un público que está dispuesto a escuchar una cosa. Ya después... Y a ser complaciente. Quizás. Pero también el artista empezó a decir, ¿qué le gusta al público? Le gusta esto y el público empezó a condicionar la forma de crear del artista. Para mí, los compositores de los sectores de la canción de autor, unos en mayor medida, o estos amigos genios que tenemos, lo que están haciendo es un acto de valentía muy grande porque saben que este país está condicionado para cierto tipo de discursos mucho más sensibles, mucho más de un tipo de emoción. Y entonces cuando toman esos riesgos, saben en el fondo que es más difícil que eso fluya. Por eso algunos cantautores, incluso al que le pongas la mano, hablemos de Silvio, ¿no? Okay. Por ejemplo, Silvio, que es uno de los principales referentes, quizás a mi juicio el mejor cantautor de la historia del español. Las canciones que triunfan en México de Silvio son las de amor. Sí. Ojalá, sobre todo, quien fuera. Ojalá, que es una canción. Necio tiene como un buen rating. Hombre, hermano, tú ve una peña, para que veas. O sea, tú eres una oreja. Por eso yo siempre le digo a mis amigos, pero tú eres un oído entrenado. En realidad, lo que gusta más es las canciones de amor. Entonces, si hay un riesgo y hay gente que justiprecia ese riesgo, pero es mucho menor, ¿no? El público que le gusta eso. Entonces, ¿de dónde sale el cantautor que puede hacer buenas canciones de amor, medio yaceadas, y de repente se pregunta
¿qué dirán los nietos de nuestros nietos? Y empieza Esa, por a ejemplo, es una cuestionarse. canción que a mí rara vez me piden, pero a mí me encanta Una porque maravilla. A mí me es mi parece- espacio para hacer un ensayo crítico de la especie humana o lo que tú quieras. Y yo la disfruto de hacer y la meto en el concierto y tiene un beat y es gozadora, pero generalmente las canciones que más nos piden a los cantautores son las canciones que le pueden dedicar a su novia y así, ¿no? Pero, O sea, pero justo con mercado ese amoroso. beat y con un buen gancho comercial, yo creo que el maestro para esto es Rubén Blades. Él te puede hacer sí. bailar y te puede hacer pensar en la misma canción. Claro. Eh, O Juan Luis Guerra. O Juan Luis. Juan Luis Guerra también, por Ajá. supuesto. Esta canción de ¿qué dirán los nietos de nuestros nietos? Por supuesto que puedes llevar el ritmo, puedes pensarla y de repente lo que estás diciendo es bien interesante. Eso es un gran Con cuestionamiento un gran social. manejo del lenguaje, sobre todo, ¿no? También. Pues gracias. Fíjate que nosotros, una camada de cantautores, empezamos a valorar que si íbamos a hablar del amor, porque también el amor es un, por Claro, Dios, no o sea, puede una de dejar las de decirlo. mencionarlo. grandes poetas están Sí. hablando de amor y lo seguirán haciendo y lo hicieron antes. Íbamos a tratar de ser propositivos, pero también nos íbamos a dar el gusto de hablar de otras temáticas, porque finalmente no se trata de subordinarse a la aprobación y la aceptación de un público, sino proponerle a un público como quien pone a alguien algo en la mesa y lo invita a comer. Mira, yo preparé esto, también preparé esto, y te sientas a comer si te gusta, y si no, otro día comemos. No pasa nada, así. O sea, el artista yo creo que debe tener la dignidad de ofrecer su trabajo y su cosmogonía, su manera particular de ver la vida, de ver el mundo y de pensar en el... Exactamente. Él tiene que proponer al artista, yo creo. Y el público dispondrá de lo que le guste y lo que no le guste. Y uno sabe, ya va más o menos midiendo qué es lo que le gusta a un público y qué no. Y tú tomas tus riesgos. Yo en todos mis discos hay canciones sociales. Por ejemplo, no soy tan de la canción política porque siento que hay la política es algo que siempre está cambiando. Es muy difícil suscribir alguna cosa sin que eso fermente y después empiece a oler mal. Entonces, a mí lo que me gusta es hablar del mundo, hablar de la política en términos globales o hablar del ser humano, de la sociedad. De la sociedad. Entonces, yo tengo canciones sociales en todos mis discos, hay un porcentaje, pero no por una preocupación, una responsabilidad, ni nada. Es porque a mí me habita la curiosidad ensayística y reflexiva y voy y hago rolas ahí, me gustan y las meto en el disco. Y retomando más bien de qué pensarán, pues en el disco, al alcance de los peces que nuestros amigos deben de escuchar en las plataformas, está Pedro Guerra. Pedro Guerra, sí. que tú lo grabaste a Pedro Guerra al final de los 90 y bueno, muchos años después, bueno, no tantos. Darte cuenta que puedes estar socializando, intercambiando charla y canción. ¿Cómo ha sido de Miguel Insunza que le ha tocado sociabilizar con cantautores de España, de Colombia, de República Dominicana, como Pavel Núñez, Pala en Colombia, gran escritor, Pedro Guerra, y que te ha tocado grabar con ellos? ¿Cómo ha sido ese intercambio de cultura, pues, en la canción? Bueno, esto es una cosa muy satisfactoria que yo creo que todo el mundo va viviendo en cierta medida cuando ya te vas, o sea, cuando ya tienes un cierto kilometraje y que empieza a sucederte que los que fueron tus primeros referentes empiezan a tener convergencias y empiezas a tener afinidades. Bueno, yo admiro a muchos de ellos, a mi amigo y maestro Rafa Mendoza, por ejemplo, lo admiro mucho y he tenido la oportunidad de convivir y generar amistad con ellos, o Fernando Delgadillo o Pedro Guerra. Muchos de ellos han sido maestros de nosotros porque estuvieron una generación atrás y nosotros escuchábamos su música y aprendíamos cosas. Y después un día la vida te va regalando la oportunidad de convivir con ellos. Yo, por ejemplo, recientemente tuve el gran honor de que Pedro Guerra musicalizara una colección de décimas mías y la hiciera canción y la puso en su disco más reciente. O, por ejemplo, que venga a grabar una canción conmigo. Incluso grabamos una sesioncita que por ahí anda en el YouTube en casa. Este tipo de regalos son satisfacciones muy bellas que nosotros nos llevamos. Por supuesto que yo le di un abrazo hacia al Miguel adolescente que escuchaba a Pedro Guerra y lo coberé muchas veces, igual que a Fernando y así. Pero la vida te va dando esos pequeños estímulos y te va diciendo, mira, has aguantado, ahí te va un pequeño
regalito bello, ¿no? Esas es de las cosas que yo más disfruto, poder convivir con los que han sido mis referentes principales y mis maestros. ¿Quiénes serían 3 de los artistas que han sido tus referentes que te gustaría grabar con ellos? Bueno, tengo muchos, bueno, por supuesto que para mí el más grande es Silvio, que de hecho ahora estuviste con él hace unos meses, ¿no? Estuve con él hace como un poco más de un mes en su casa en Cuba y tuve la oportunidad de conversar largo con él de literatura y de sus viajes a México. Silvio es uno de los principales referentes. Yo no ando como con la aspiración de grabar con fulano de tal porque como si fuera un escalón en la vida. No, pero el gusanito. Más bien, si de repente se da, sería una cosa que sería agradecido siempre y cuando ese artista verdaderamente conecta, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora en Cuba, que canté ahí en el Teatro de Bellas Artes, que fue una cosa maravillosa, uno de los regalos de la vida, vino a cantar conmigo mi amigo, querido amigo y además admirado amigo, Frank Delgado, por ejemplo. Es un trovador increíble, y es amigo mío desde hace muchos años y vino y cantó conmigo. Entonces yo estaba gozando muchísimo ese momento de precisamente conectar con referentes. Pero imagínate, tenemos muchos referentes, ¿no? O sea, están los clásicos que son Serrat, Sabina, ya se nos fue Aute, pero hay muchos, ¿no? Para mí, Pedro Guerra es uno de los más poéticos cantautores de todos los tiempos. Y ahora voy a cantar en la FIL con mi amigo Javier Ruibal, que también es un gran cantautor. Es un tremendo cantautor que a mí me encantaría que se conociera muchísimo más en México. Claro. Y pero es un referente para los españoles, por ejemplo, es como nuestro Rafa Mendoza. Para los españoles. Algo así. Si nos ve Javier Ruibal, está invitado. Ahí te lo voy a traer. Ya ves. Ahora, Miguel, tú vienes de Sinaloa. El mar, obviamente, ha sido una parte fundamental en tu vida, ¿no? Ahí donde podemos ahogar nuestras penas y nuestras tristezas. Vienes a vivir a la Ciudad de México 20 años, pero el mar no deja de salir en ti. Y de ahí que, pues en la pandemia, te fuiste a refugiar literalmente en el mar. Y nos regalaste 2 obras muy interesantes, ¿no? El disco Rompeolas, que es un disco grabado frente al mar, y aparte Palangre, un libro que tiene mucho que ver con el mar, ¿no? Cuéntanos de esa cercanía, de ese amor por el mar. Gracias. Fíjate que yo en algún tiempo, como dicen el sujeto y sus circunstancias, el sujeto está sujeto, decía Foucault, ¿no? Yo en algún momento tuve el proyecto de construir una casa ahí en una playa rural que es donde yo crecí en Sinaloa, la playa que se llama Las Salinas, ahí tienen su casa. Y entonces en la pandemia, cuando todo el mundo pensamos en el apocalipsis zombie, yo dije, no, pues me voy al mar. Y encima volví a la universidad para estudiar literatura en la ciudad de Querétaro, pero gran parte era online. Entonces puse un internet satelital y estudiaba desde ahí. Estuve unas temporadas muy largas, de varios meses en el mar. Y como soy muy aficionado a la pesca, pues francamente encontré un espacio donde refugiarme cuando fue la pandemia. Y ahí nacieron varios contenidos, porque yo tengo la idea romántica de que yo escribo mis canciones ahí, aunque no esté ahí. Es decir, porque mi mente va a ese lugar. Siempre tienes una pata ahí. Ajá, mi mente va a ese lugar a producir imágenes o a brevo de cosas marítimas todo el tiempo. Y entonces cuando fue ese periodo, pues yo hice una sesión, era una sesión, Rompeolas, se llama Rompeolas, fíjate, los que quieran encontrarla en el YouTube. Ahí está bonita. La hizo mi amigo Julio Luque, gran cineasta. Se llama Rompeolas porque ese pueblo es un rompeolas. Ya se ha comido 2 calles el mar, 2 hileras con todo y casas. Wow. Entonces hay casas que el mar se comió, entre ellos la casa de mi abuelo, por ejemplo. Y lo que está frenando el oleaje son las casas ahí, ¿no? Y después pusieron unos espigones de piedra en un paisaje ahí medio rulfiano, pero al mismo tiempo marítimo, así todo de soledad marítima. Grabamos esa sesión que después se convirtió en el disco Rompeolas. Y yo estuve escribiendo mucho allí y después confirmé ese poemario que después tuvo la distinción de un premio de publicación del Instituto Sinaloense de Cultura, que es que se llama Palangre. Palangre. Que paradójicamente es la única palabra que rima consonante con sangre.
Y para mí es la unión de dos palabras, que es palabra y sangre, ¿no? Pero el palangre es un sistema de pesca que artesanal, muy antiguo, que se utiliza en los lugares donde ya no llega la red. Se pone una secuencia de anzuelos con flotadores, etcétera. Generalmente se pone en la noche y se recoge en la madrugada porque el mar te permite trabajar a esa hora. Y entonces te das cuenta de que fue lo que picó en la noche, ¿no? Yo dije, eso se parece mucho a escribir. Dije, uno a la mañana siguiente dice, bueno, ¿qué fue lo que coño escribí ayer, no? Y entonces te das cuenta, a veces caen peces grandes, a veces son unas mojarritas. Y también al público, de repente, ¿quién me leyó? ¿Fue un pez grande o un pez chico? Claro, sí, tiene mucha similitud con muchas cosas del gusto por la escritura. Entonces el libro fue publicado en una de las series que se llama Ex Libris, que es una serie donde están muchos de mis maestros, Mario Bojorquez, Álvaro Solís, Mijail Lamas, quien hizo la cuarta de forros de este disco, todos grandes poetas muy admirados por mí, y fue un gran honor, una gran distinción que lo publicaran en esa colección. Y pues me ha llevado a diferentes lugares. Ahora vamos a la Primavera Poética en Perú. Lo presenté en La Habana. De hecho, eso fue lo que me llevó a Cuba recientemente. Lo presenté allí, en la librería Tuxpan. Y lo he estado presentando en todas las ferias del libro. He tenido, pues, francamente, grandes distinciones inesperadas y muy bonitas en torno a este poemario, ¿no? ¿En qué fecha estás en Perú? Voy a estar del 22 al 30 en la Primavera Poética. De septiembre. Ajá, sí, tengo... Allá también aproveché para poner un concierto en Rock and Pez, que es ¿cómo se puede decir así? El foro del tejedor de allá. Y bueno, voy a inaugurar cantando también la Feria de la Primavera Poética con increíbles poetas. La verdad es que vine lo mejor de Latinoamérica y también ha sido una gran distinción que me convocaran mi libro y que me convocaran a mí como parte de los poetas que van de México. Buenísimo, pues felicidades por todos estos logros. Empezamos a cerrar el programa. Cuéntanos, además del de Perú que ya nos contaste, ¿qué otros planes tienes en los de aquí al cierre del año? Bueno, vamos a Colombia, a Bogotá y a Medellín por ahí el 12 de octubre y el 13, Medellín. Luego voy a estar en Costa Rica y en Guatemala el 16 y en Costa Rica el 19. Y luego regreso aquí. Bueno, aquí siempre tengo fechas, ¿no? Siempre ando ahí bien movido. Soy pata de perro por todo el país, pero digamos esas son salidas que voy a tener a otros países y voy a andar ahí corriendo. Estoy terminando un disco nuevo. Y ¿para cuándo sale? Eso no lo sé. Pero lo estoy terminando. O sea, sí, yo creo que 2025. Ya estoy casi en la fase de mezcla. Es un disco con mucho trabajo, digamos, hay mucha curiosidad experimental y lo vamos a sacar pronto y estoy escribiendo y ahí ando de un lado para el otro. Antes de terminar el programa, me gustaría que nos leyeras algo para que la gente pudiera escuchar tus poemas. Claro que tienes décimas, tienes sonetos. ¿Y dónde puede conseguir la gente el libro? Por supuesto. Tiene algunos ejercicios formales ahí, sonetos, décimas, incluso algunas cosas experimentales como esta que se llama una diminuésima. Es un formato que se me ocurrió ahí, que es una propuesta, digamos. Pero mira, este poema es de los que más gusta a los amigos poetas. Se llama Faros de Niebla. Y es un poema escrito, dictado en una circunstancia muy particular, porque había pasado un huracán ahí en donde yo tengo mi casa en el mar. Hay un cortocircuito en los faros de niebla. La luz intermitente retrata como un flash en mis pupilas fragmentos del paisaje. Afuera está zumbando la noche sinaloense, la noche que desnuda su perfume, mujer recién bañada. Alguien está quemando la hojarasca a la distancia justa para que pinte apenas en el aire su nota de carbón. Piso el freno deprisa. ¿Estoy despierto? Sí. Lo estoy, y le clavo los ojos al cristal, los puños al volante, la nariz a los campos de cultivo. Hay también en la mezcla un concierto de mango humedecido que se expande como un rumor de pueblo. Mi olfato se parece a la luz de estos faros que atraviesan lo incierto del camino
a bordo de una máquina gruñona y soñolienta. Hay un cortocircuit en los faros de nieve, un martillo en los párpados que hunde el sueño como estaca. Yo me muerdo la lengua y no funciona. Vuelvo a pisar el freno y pego un salto, me doy 2 bofetadas. Las luces del jeep viejo en que atravieso la humedad nocturna son párpados también durmientes que secuestran la breve claridad en la que avanzo. El vértigo se enciende cuando la luz se apaga en medio del trayecto, pero también con ello los ojos de la noche se clavan en mis ojos y estalla tras mis cuencas un viaje campesino de carretas. Me duermo en un segundo y al otro me despierto. El yo que está dormido y escribe este poema, el yo que va al volante lo destruye, se da otra bofetada. Entonces me convierto en el camino por donde anda la noche vertiendo su perfume. Hay un cortocircuito en los faros de niebla y es como un picadillo de presente, la vida en breves dosis de luz y de ceguera. ¡Wow! Qué belleza. Gracias. Qué belleza, Miguel. Pues, Miguel, celebro mucho y le deseo larga vida a la música y a la palabra bien escrita. Muchas gracias por amigos. estar con Gracias. nosotros. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros, gracias por ese espacio. aceptar venir y pues que sea la primera de muchas, ¿no? Será un gustazo y saludos a todo el auditorio. Muchas gracias por haber estado con nosotros y con Miguel Insunza en Clave Cultural. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Si les gustó la entrevista, no se pierdan las canciones. Aquí en Enclave Cultural. En el canal de Julio Astillero.